Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo el poder se los he entregado. En aquel tiempo entonces Jesús dijo: Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes se han hecho, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos y hermanas, hoy la lectura nos da donde más nos duele, a todos. No se puede decir bendita, se dice maldita desobediencia, que nos domina. No queremos obedecer, no nos gusta obedecer. Tenemos desconfianza de la autoridad. Queremos llevarle la contraria al que lleva el timón. Queremos ser capitanes donde solamente puede haber un capitán. Ese fue el problema de Israel, ese fue el problema de Adán y Eva, ese ha sido el problema de nosotros y seguirá siendo el problema del ser humano. Cuando creyéndose conocedor y dominador de su destino, nunca está dispuesto a obedecer. El pecado de Adán y Eva fue ese. Los mandamientos de la ley de Dios se han dado por él como una invitación para obedecerle a él, que lo sabe todo y que es el único que de verdad sabe y conoce quiénes somos nosotros y de qué estamos hechos. Es por amor que Dios nos dice que hay que hacer. Es por amor que alguien que ejerce la autoridad con dignidad y respeto, con rectitud, es capaz de amar a los demás por amor. Y por eso da no órdenes. Dice qué es que hay que hacer y cómo se debe hacer. Entonces, Adán y Eva no creyeron que Dios podía ordenar su destino. Quisieron hacerlo por ellos mismos, hicieron lo que les dio la gana, desobedecieron, y lo peor que le puede pasar al que desobedece son las consecuencias nefastas de su desobediencia. La Iglesia nos enseña que solamente se debe desobedecer cuando la autoridad que nos dan es moralmente contraria a la dignidad humana, al respeto humano, a la rectitud de la conciencia y del alma y la mente. Entonces, lógicamente, si alguien que está en el poder me dice a mí que tengo que matar a otro, yo le desobedezco. Ahí es válida la desobediencia. Cuando alguien que está en el poder me dice que yo tengo que insultar al hermano o a la hermana, o insultar al trabajador, o insultar al otro, yo le debo desobedecer. Cuando alguien que está en la autoridad me dice que debo robar, que debo asesinar, que debo hacer esto y lo otro, y va en contra de esa ley moral de la vida y la defensa de la naturaleza humana, pues lógicamente yo puedo desobedecer. Ahí sí soy un desobediente con toda la rectitud del caso. Pero cuando se trata de desobedecer una orden que moralmente, éticamente, no tiene nada contrario a lo que es la dignidad humana, lo que es la ética, el respeto, el crecimiento como persona, como comunidad, como familia, ahí sí es un pecado, es un delito la desobediencia. Dios nos dio 10 sugerencias, 10 no mandamientos, sino reglas. ¿Para qué? Para que al final los beneficiados fuéramos nosotros.
Porque cuando alguien que está en la autoridad da una norma recta, es pensando no en su propia autoridad, sino en los que sirve. Por eso es que hay gente a cargo. Por eso es que tiene que haber una cabeza. Por eso es que esa cabeza está puesta ahí. Porque por una u otra razón tiene la capacidad de estar ahí. No todos somos líderes. No todos podemos estar a cargo. No todos podemos llevar las riendas del asunto o llevar el timón del barco. Nos guste o no, tiene que haber una cabeza. Y la Iglesia Católica, instituida por Cristo el Señor y a imagen de la Santísima Trinidad, nos ha dado como herencia una jerarquía donde hay un cuerpo, cabeza, extremidades y demás partes que forman uno solo, pero una sola es la cabeza, una sola es la mano, un solo es el pie y así sucesivamente. Cada uno cumple una misión. Entonces, en relación con esa ley, con ese orden, con esa obediencia, el Señor hoy nos planteó en el Evangelio algo que nos debe cuestionar, sobre todo cuando nos cuesta obedecer. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces, nos guste o no, el Papa fue puesto ahí porque Cristo lo puso ahí. El obispo lo puso ahí porque Cristo quería que fuera él el que estuviera ahí. El cura en San José y San Ladislao está aquí porque Cristo lo puso aquí. Les guste o no. Entonces, quien escucha al Papa, escucha a Cristo. Quien escucha al obispo, escucha a Cristo. Quien escucha al sacerdote, escucha a Cristo. A no ser que su ordenanza sea, como lo dije ahora, inmoral y contraria a la dignidad humana, al derecho humano, a la salvatoriedad de todos. Entonces, mientras alguien que esté en la autoridad busque el beneficio de una comunidad y en nombre de Cristo lo haga y bajo la dirección de su obispo, quien a la vez estaba bajo la dirección del Papa, es obligatorio obedecer. Así de sencillo. Sigue el Señor. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces, en nuestras comunidades se da mucho eso porque se da en el ser humano. ¿A quién ha rechazado Dios? ¿A quién ha rechazado el ser humano desde siempre? A Dios. Porque Dios le ha dicho al ser humano por qué camino debe seguir para su propio bien. Entonces, nosotros, como somos desobedientes por naturaleza, rechazamos al que nos da la dirección. Y cuando lo rechazamos, rechazamos al mismo Dios. Así lo quiso el Señor. Entonces, encontrarse con esa realidad en las comunidades, pues lógicamente me hace entender que muchos de los que nos llamamos cristianos católicos, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, estamos rechazando a Cristo en nuestra vida. Entonces, si Padre Orozco sugiere algo, trae algo para hacer o corrige algo, ustedes tienen que saber que si eso no es en contra de la moral o en contra de la dignidad o en contra del bienestar de la comunidad, uno debe obedecer así no le guste. Porque no se trata de lo que a mí me gusta. A Eva le gustó el fruto prohibido, pero no lo debía comer. Y a Adán lo mismo. Entonces no se trata en la iglesia de qué me gusta o no me gusta. Se trata de qué es lo que Dios quiere para ti y para mí, a través de los que Él encargó. Y que eso hace posible que nosotros nos volvamos constructores y no destructores. Porque por la desobediencia, en lugar de construir en una comunidad, nos convertimos en instrumentos del maligno para destruir esa obra de Cristo en la comunidad.
Entonces ahí hay un signo claro de lo que significa servirle a Dios o servirle al demonio. Entonces, base de la obediencia es la humildad, el deseo de servir, el deseo de cooperar, el deseo de ayudar, el deseo de engrandecer. Todos nosotros somos invitados a ser parte de ese equipo, el equipo que obedece con humildad para que la comunidad crezca, para que Cristo se refleje en una comunidad, para que haya unidad, para que haya paz, para que haya beneficio, para que la comunidad crezca en todos los dones y virtudes que Dios nos regala. Entonces, una persona desobediente dentro de una comunidad es un instrumento del maligno. Cristo, siendo de condición divina, se rebajó incluso a la muerte, y una muerte de cruz. ¿Por qué a nosotros nos cuesta obedecer? Yo estoy muy contento aquí. Si el obispo me llama y me dice, tengo que irme para otro lugar, mis hermanos, a empacar maleta. Porque si yo le desobedezco a él, desobedezco a Cristo. Entonces, esta es una gran lucha hoy para el Papa, para los obispos, para los sacerdotes, para los que estamos a cargo de comunidades. Es muy difícil hoy trabajar con personas desobedientes. Unámonos como comunidad. ¿Qué problema? Vayamos a esta misa para salvaguardar los fondos de la iglesia. ¿Qué problema? Vengan por favor a esto. ¿Qué problema? Hagamos esto aquí. ¿Qué problema? Póngalo allá. ¿Qué problema? No cante eso. ¿Qué problema? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por la desobediencia, cada uno empieza a querer ser el capitán del barco. ¿Y qué es lo que logran varios capitanes en un barco? Hundirlo. La responsabilidad cae sobre uno, el que Dios ha puesto a cargo. Entonces, el papel mío y el tuyo es ese, obedecer. No me gusta. Hay que obedecer. Aquí no hay tiranos. En la iglesia no hay tiranos. El Papa no es un tirano, no es un dictador, ni los obispos. Todos estamos compartiendo lo que Cristo nos dejó. Dice aquí, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, miren la consecuencia tan grave de la desobediencia. Que nosotros rechazamos no solo a Cristo, sino que rechazamos al Padre. Rechazando al Padre, pues al Espíritu Santo. Entonces nos volvemos nosotros imitadores, no de Cristo, sino de nuestro amigo Adán y nuestra amiga Eva, que fueron desobedientes. ¿Y quiénes sufrimos las consecuencias? Nosotros mismos y los demás. O si no, ustedes piensen en sus hijos y sus hijas, o en nosotros mismos cuando hemos desobedecido, sea a Dios o al que estaba a cargo. ¿Qué nos ha pasado? Pagamos consecuencias y bien nefastas. Entonces, a veces es importante eso, entender que obedecer es un beneficio, que obedecer construye, que obedecer nos ayuda a crecer en humildad. Muy bueno que alguien esté responsable y que uno simplemente le tenga que ayudar. ¿Cuál es ese bendito deseo de estar tumbándole el puesto al que está a cargo? O de estarle llevando la contraria al que está a cargo, como sucede en muchas comunidades, que no falta esos que quieren a toda hora llevar la contraria. No, hoy el Señor nos advierte. Por eso nosotros confiamos plenamente, los que estamos a cargo, que la autoridad viene de Dios,
y si es administrada con rectitud, con iluminación de espíritu y buscando el beneficio de una comunidad, de una iglesia en nuestro caso, pues con mayor razón necesitamos obreros. Esa era la petición que le dirigíamos al Señor ayer jueves sacerdotal. Envía más obreros a tu mies, pero los obreros de la mies de Cristo tienen humildad y tienen disposición de obedecer. Qué bueno que todos los que estamos en una comunidad miremos siempre eso. ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo cooperar? ¿Hasta qué punto puedo ser útil? ¿En qué puedo yo servir aquí o allá? No es fácil estar a cargo de una comunidad y hoy no es fácil ser sacerdote. Mucha gente dice, esos curas sí viven muy bueno. Y entonces si vivimos tan bueno, ¿por qué usted no se hizo cura? ¿Por qué sus hijos no quieren ser curas? ¿Por qué sus hijas no quieren ser religiosas? ¿Por qué la gente de hoy no quiere ser cura y por qué hoy lastimosamente se tienen que cerrar muchos templos? Porque nadie quiere vivir tan bueno como vive un cura. Entonces, por eso también hoy tenemos esa invitación para orar por los sacerdotes, para apoyarlos, para estar ahí y sigamos el ejemplo de todos esos que están en nuestras comunidades, que viven ese espíritu de obediencia. A ese equipo es que tenemos que pertenecer, al equipo que hace la diferencia, no porque se quiere imponer, no porque lleva la contraria, no porque destruye al que está a cargo, el de turno, sino porque quiere contribuir. Qué bueno que todos, viviendo ese espíritu de Cristo en nuestras comunidades, logremos eso, que nuestra iglesia mejore día a día y no le dejamos solo la responsabilidad al que está a cargo, porque el que está a cargo tiene una misión grande, pero no la puede realizar si los que están con él no le ayudan. Por eso es que necesitamos aquí la ayuda de todos los que más podamos, con todos sus talentos, para que esto de verdad crezca y se convierta en un signo vivo del amor de Dios en medio de la gente. Porque la gente puede ver que a pesar de que somos humanos tan débiles, sin embargo hay una gran diferencia. Y eso fue lo que caracterizó las primeras comunidades cristianas, donde había el espíritu de la obediencia y la humildad. La gente los miraba y decían, miren cómo se aman. Pero si nosotros somos instrumentos de división, que estamos hablando mal del pobre cura toda hora, que estamos hablando mal de la comunidad, que estamos ahí para hacerle la vida imposible al pobre cura, entonces, ¿cuál es el testimonio que estamos dando afuera? Aquí habita es el demonio. Hoy un señor me llamó, muy amable, muy querido, me dio una sugerencia, porque a veces se van notando las divisiones, los horrores, los rencores, los chismes, las críticas, muchas cosas en las comunidades de fe. Entonces me estaba diciendo el padre, yo le tengo la solución a eso. Le dije, cuénteme. Me dice, padre, conozco un sacerdote experto en exorcizar iglesias. Entonces, cuando me dices que exorcizar iglesias, y yo, mijo, si ese fuera el caso, hacía rato habían expulsado el demonio en el Vaticano. Allá hay cardenales, hay papa a bordo, hay obispos, hay curas y exorcistas, y ya sabemos que allá el demonio se la pasea muy bueno. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros va tomando conciencia de que tiene una obligación de hacer el cambio dentro de su comunidad y ser un instrumento para el bienestar de esa comunidad, no para destruirla. Entonces tenemos que pedirle al Señor eso, que reine en nosotros un espíritu de amor a la iglesia, de amor a la comunidad, de apoyo al sacerdote, de oración por el sacerdote. Ya quisiera ver yo aquí los jueves en la noche orándole al Santísimo a todos esos que hablan tan mal de mí y que me están juzgando y me están condenando a toda hora. Ya los quisiera ver aquí arrodilladitos conmigo, pidiéndole al Señor que me haga santo, que me haga mejor o que me ayude a superar muchos errores que como humano cometo. Pero no, los que uno ve son siempre los leales, los que están ahí, los que le aman a uno, los que le apoyan a uno, los que están ahí. Pero yo sé que Cristo valoraría más si estuvieran aquí los que son instrumentos de división en nuestra iglesia. Los que con su lengua
con su juicio, con su tacañería con la iglesia, con sus con sus problemas mentales y emocionales, quieren destruir una comunidad. Y claro, ¿por dónde quieren empezar? Destruyendo la cabeza. ¿Qué es lo que hace uno para de verdad acabar con una serpiente? Cortarle la cabeza, dirían por ahí. Entonces mucha gente cree que esto es así. Cortamos la cabeza y se arregló el problema. No. Aquí es apoyamos la cabeza para que los problemas se resuelvan. Entonces no somos parte del problema. Tenemos que ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución hay que obedecer, hay que contribuir, hay que apoyar, hay que estar ahí. Y como decía el Señor, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, ¿rechaza a quién? ¿A quién rechaza? Al Padre. ¿Cómo la ve? Como dirían por ahí, ¿cómo le quedó el ojo? Entonces, que Dios los bendiga a ustedes, que me bendiga a mí. Y ojalá pidamos al Señor eso, que nos ayude a crecer en el espíritu de la obediencia, del respeto, del amor, para que nuestra comunidad de verdad sea una fuente de vida, una fuente de luz para mucha gente, que muchos de los que anhelan volver a buscar del Señor encuentren en nosotros una motivación para pertenecer a esta comunidad, que no se vayan escandalizados, sino que al contrario digan, allí debe funcionar la cosa, porque se ve que apoyan a su pastor, se ve que le ayudan a su pastor, se ve que si quieren a su pastor. Así es que es. Entonces, ánimo, mis hermanos, vamos a seguir celebrando esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos conceda el espíritu de la humildad y la obediencia.